Bueno, en las dos últimas semanas hemos visto que el diablo es malo. Hemos visto también que el diablo es homicida. Hemos visto que el diablo nos quiere destruir. También hemos visto que el diablo nos tienta, que nos estorba y que va a intentar por todos los medios que los matrimonios no sean felices. Esto es lo que hemos visto en estas dos últimas semanas. La predicación de hoy la quiero comenzar con una pregunta. Y de verdad, creedme que la pregunta no pretende ser capciosa, ni la pregunta pretende ser engañosa. Pero quiero comenzar con esta pregunta. ¿Satanás va a la iglesia? ¿Tú qué piensas? ¿Satanás acude a la iglesia? ¿O se queda en la puerta? ¿O no va nunca? Esa es la pregunta que de alguna forma quiero desarrollar en esta tarde, si Dios me lo permite. ¿Satanás va a la iglesia? Porque pensamos que Satanás está en los burdeles, pensamos que Satanás está en el mundo de la heroína, de las drogas, en el negocio de las armas, en la explotación de mujeres y de los niños, en las guerras, en las ventas de cosas que a la gente no le viene bien, que hacen mal. Y Satanás está en lo que conocemos como la oscuridad. En los sitios más malos ahí está Satanás. Pero, ¿es eso todo? ¿Realmente está solamente en esos sitios o puede que también esté en otros lugares? ¿Se nos ha ocurrido pensar que alguna vez que quizá incluso pueda estar en nuestra propia casa? ¿Se nos ha ocurrido pensar que a lo mejor puede estar en nuestro propio lugar de trabajo? ¿Se nos ha ocurrido pensar que a lo mejor puede estar en nuestra propia clase de instituto o de universidad? ¿Se nos ha podido ocurrir pensar que a lo mejor incluso puede venir a la iglesia y estar presente en la iglesia? Mirad lo que dice en Lucas, en el capítulo 4 de Lucas, versículo 31 al 37. Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. Dice así, Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37 dice: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de descanso, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga, no tomando el sol, no en la playa, no por la calle, no en un piso, en la sinagoga donde se juntaban para adorar al Señor. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal del hombre». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, claro, y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta? Que con su autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Fijaros, hermanos, que nos encontramos aquí en un texto y un suceso importante. Nos encontramos con un endemoniado. Nos encontramos con un endemoniado que está en un lugar muy concreto, está en una sinagoga. No estaba a la puerta de la sinagoga, no estaba en otro lugar, estaba en la sinagoga, un lugar donde se adoraba, un lugar donde se oraba, un lugar donde había himnos, donde se cantaba, y un lugar donde la palabra de Dios también era expuesta y se enseñaba acerca de la palabra de Dios. En ese lugar donde Jesús en su vida fue muchísimas veces, porque era judío, y él iba a la sinagoga, vemos que en ese lugar, supuestamente santo, supuestamente intocable por parte de un demonio, allí estaba este hombre que estaba poseído por un demonio. Y es interesante no solamente que está poseído este hombre por un demonio inmundo en la sinagoga, sino que además, en el momento en que está allí, este demonio le dice al propio Jesús, le dice: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes con? Déjanos a este hombre y a mí, déjanos, yo estoy aquí, yo estoy en su cuerpo, déjanos aquí. Has venido para destruirnos». Y fijaros lo que dice este demonio: «Yo te conozco, yo conozco quién eres, el Santo de Dios». Esto es impresionante, porque la noticia que estamos viendo aquí es que los demonios conocen quién es Jesús. Y no solamente aparece en este texto, aparece en otros textos también. Los demonios saben quién es Jesús y conocen a Jesús. Y
cuando Jesús entra en la sinagoga y está este espíritu, yo no sé cómo sería, no sé cómo Jesús entra, ve al endemoniado, el endemoniado lo ve a él, se cruzan las miradas, no sé exactamente cómo ocurrió, pero llega un momento en que el demonio se da cuenta quién está ahí, se da cuenta que está Jesús y le dice: yo te conozco. Y fijaos el calificativo que emplea: el Santo de Dios. El Santo de Dios. O sea, él reconoce quién es, reconoce su atributo, reconoce su autoridad, reconoce que Jesús es el Salvador y además reconoce uno de sus atributos más importantes, como es su santidad. Y enseguida, después de esto, Jesús le reprendió, le exhortó, le dijo: cállate. Tú estás hablando, pero yo te digo cállate y sal de él. Le da una autoridad, le da una orden. Y sale entonces el demonio, derribando al hombre en medio de ellos, salió del hombre y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, como no podía ser de otra manera, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Este es un encuentro espectacular. Un encuentro espectacular por la índole del encuentro, por el lugar del encuentro, por lo que el demonio le dice a Jesús y por lo que Jesús hace: le reprende con toda autoridad, le manda que salga de él y sale de él, y sale con autoridad y con poder. Y también es espectacular este texto por lo que la gente ve, y la gente se quedó maravillado de ese encuentro sobrenatural que hubo en esa sinagoga. La pregunta es, ¿los demonios van a la iglesia? Pues aquí fue a una sinagoga. El demonio estaba en una sinagoga con un hombre que había sido poseído por él. Si vamos a Hechos, al capítulo 5, versículo 1 al 3, Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 3, que es un texto muy conocido. Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí están en la iglesia, hay una comunidad de creyentes. Ananías y Safira están entre esa comunidad de creyentes. Aunque no se dice textualmente, pero implícitamente este matrimonio también estaba bautizado, aunque no se dice, pero sería lo lógico que también estuviesen bautizados. Se juntan allí y traen, venden una propiedad, suben una parte del precio, le dicen a Pedro y a los apóstoles que habían vendido tal, cuando en realidad no habían vendido con ese precio, sino se habían quedado con una parte, pero querían impresionar a la gente con su digamos, generosidad a la hora de ofrendar, que eran muy espirituales, etc. Y fijaros que Pedro le dice a Ananías: ¿de dónde le vino esta inspiración a Pedro? ¿Cómo supo Pedro lo que estaba ocurriendo? Pues de alguna forma el Señor le habló a Pedro y supo discernir de dónde venía eso que estaba pasando con Ananías. Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No dice que estuviese poseído, como el caso del demonio, del hombre que vimos en la sinagoga. Lo que dice es que su corazón fue lleno con la tentación, con lo que Satanás le dijo. Le llenó su corazón con: vende la propiedad, Ananías, vende la propiedad y hazle ver a la gente lo bueno que tú eres, porque tú eres muy especial. Y lo bien que te vas a quedar, y la gente te va a aplaudir, y vas a ser muy conocido, pero tú después te quedas con un poquito. Empezó a llenarle el corazón con mentiras, y Pedro tiene el discernimiento espiritual, que no todo el mundo tenemos, el discernimiento espiritual para saber que aquella venía de Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo, como si se pudiese mentir al Espíritu del Señor. Y en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, que vimos también hace dos semanas, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás no gane ventaja alguna
sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo está escribiendo a una iglesia en particular. Este texto lo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Y a la iglesia de Corinto, a su conjunto, a los miembros de la iglesia de Corinto, les está diciendo Pablo, cuando Pablo escribió la carta, después se leía públicamente la carta en medio de la congregación, y el lector, la persona que estuviese leyendo, el pastor, algún responsable que estuviese leyendo la carta, estaba diciendo a la gente lo que Pablo había escrito, y le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando Pablo está escribiendo que Satanás no gane ventaja alguna, es porque estaba ganando ventaja, es porque estaba haciendo algo. Estaba haciendo algo en la iglesia de Corinto. De hecho, estaba provocando divisiones. De hecho, estaba provocando contiendas. De hecho, estaba provocando grupos en medio de la iglesia, y estaba permitiendo también ciertas doctrinas, que después veremos un poco, ciertas doctrinas que estaban introduciendo la iglesia. Es decir, se lo dice a una iglesia que Satanás no da de ventaja, a una comunidad de creyentes, de santificados en Cristo Jesús, igual que tú y yo. Es decir, el demonio entra en una sinagoga. Satanás llena el corazón de Ananías en una iglesia para que mintiese. Y aquí en 2 Corintios vemos que Pablo dice esto a una iglesia. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos y hermanas, aunque nos cueste admitirlo, aunque quizás nos ponga un poco nerviosos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que efectivamente Satanás aparece por la iglesia. Efectivamente Satanás viene a la iglesia. Satanás no puede estar en todas las iglesias, porque no es como Dios, que puede estar en todas partes. Pero sus demonios sí. Entonces, Satanás puede estar en una iglesia, en otra iglesia puede estar un demonio, en otra iglesia puede. No estoy diciendo que vengan a la iglesia, no estoy diciendo que vengan siempre, no estoy diciendo que estamos ahora rodeados de demonios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en que la palabra de Dios nos dice que se puede dar caso de que los demonios, Satanás también, acudan a la iglesia. Y si esto es cierto, que lo es, porque la palabra de Dios nos lo enseña, la primera pregunta es, ¿Satanás va a la iglesia? Sí. La segunda pregunta es, entonces si Satanás va a la iglesia, ¿dónde hay más posibilidades de Satanás para que se encuentre en la iglesia? ¿En qué lugar de la iglesia estaría Satanás o alguno de sus demonios? Si acude a la iglesia, ¿en qué lugar estaría Satanás? Yo pienso que en el púlpito. Muy bien. Tómate un caramelo de mi tabla. Muy bien. Efectivamente. Si Satanás va a la iglesia, que va. Si los demonios van a la iglesia, que van. El lugar donde ellos van a escoger para estar, efectivamente, es el púlpito. Mira lo que dice en 2 Corintios, también, el capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fijaos que está hablando aquí el apóstol Pablo de un grupo de personas que son líderes en la iglesia, que se han introducido en la iglesia, que están enseñando cosas falsas, que después veremos un momento de las cosas que están enseñando. Y están enseñando en la iglesia. Han cambiado, Pablo no está, Pablo se ha ido, se han introducido estos elementos, estos falsos apóstoles, estos falsos predicadores, están engañando a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo toma carta, que escribe a la iglesia, y está diciendo Pablo algo muy fuerte, algo muy importante, algo tremendamente impactante. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, estos que están enseñando cosas falsas, estos que están diciendo cosas y se aprovechan que yo no estoy para enseñarlo, estos que son falsos apóstoles, los calificativos que Pablo está dando a esta gente son calificativos tremendos, no se anda por la rama. Está diciendo que son falsos apóstoles, está diciendo que son obreros fraudulentos, sí, falsos, mentirosos. Está diciendo que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y está realmente dándoles una relevancia, como si Pablo dijese, esto es muy importante, prestad atención a esto.
enseñando son falsos apóstoles. Esta gente que están con vosotros y vosotros estáis permitiendo que estéis con vosotros son obreros falsos, obreros fraudulentos. Y esta gente lo están haciendo porque se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y por qué se disfrazan como apóstoles de Cristo? Y no es maravilla, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, siguiendo el ejemplo de su jefe, Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Alguna vez creo que os he contado, hubo un momento, yo recuerdo haberlo contado, hubo un momento en que yo seguí en Utrera, un día, era un domingo por la mañana, y antes de empezar el culto yo bajé del coche con Chari y bajamos del coche y vamos para la iglesia y se vino un señor alto, fuerte, grandote, se viene para mí y me dice: ¿usted es el pastor de la iglesia? Y no sé qué me veía a mí, no sé en qué me vio en la cara, no sé si o alguien le dijo: ¿usted es el pastor? No sé. El caso es que se me acerca y me dice: ¿usted es el pastor de la iglesia? Digo: sí. Me da la mano, le doy la mano y se presenta, me dice su nombre, nos damos la mano y empieza. Estoy notando el poder de Dios. Es un varón de Dios. Es usted un hombre de Dios. Y yo, asustadito, perdido ya. Un varón de Dios, el hombre temblando. Y yo le digo: voy a oler el aliento, y se toma un par de coñas, pero no olí. O sea, y así temblando, o sea, es usted un varón de Dios, un hombre de Dios. Total, el hombre me comentó en un minuto, porque teníamos que ir a empezar el culto, que venía de Puerto Rico y que él era español, durante muchos años había estado en Puerto Rico, Puerto Rico, República Dominicana. Había estado muchos años allí y que sintió de parte del Señor venir a España, concretamente venía a Utrera, y que su pastora en la iglesia le dijo que viniese a la iglesia a Utrera y que colaborase con nuestra iglesia ahí. Eso fue un minuto, o sea, me lo dijo así un minuto, cuando yo lo escuché, y empezó el culto y tal. Pues cuando nos salió, lo despedimos, yo no le presté más atención, y vino después, durante la semana vino el miércoles, el culto de oración, el domingo vino también, y ya nos veíamos hacia lo mismo. Sin la presencia de un... yo, como me he encontrado en mi vida con situaciones así, y me he encontrado con todo tipo de personas, para bien o para mal, pues tampoco le presté mucha atención. Pero llegó un momento en que seguía insistiendo, y seguía diciendo: el Señor me ha mandado aquí para trabajar contigo, como copastor de la iglesia. Claro, yo a este hombre no lo conozco de nada, no sé quién era este hombre, no sabía su doctrina, no sabía nada, pero sabía que no estaba bien, sabía que esto no hace falta ser un doctor para... y ya poco a poco empezó a decir a la iglesia que el Señor le había mandado a él para estar conmigo y trabajar conmigo en la iglesia. Claro, llegó ya un momento, 2 o 3 semanas, llegó un momento que en un culto de oración lo dijo. En un culto de oración dijo, delante de todo, dijo: el Señor me ha mandado para trabajar aquí, para estar con vosotros y colaborar con el pastor. Y que ya ese miércoles, pues ya digo, esto no podía más. Y cuando terminó la reunión, lo saqué, le dije: quiero hablar contigo. Y bueno, tuve que decir: mira, tú no puedes hacer eso, tú no puedes venir aquí. Yo no tengo ninguna referencia tuya, yo no sé quién eres tú, yo no sé de dónde vienes, yo no sé de qué doctrina tienes, y tú no puedes ir diciendo a la iglesia eso. Aparte, que si el Señor te hubiese dicho a ti: ven a colaborar con la iglesia de Utrera y ven a colaborar con el pastor, también me lo tendría que haber dicho a mí. Y a mí no me ha dicho nada. A mí no me ha dicho nada que va a venir alguien a colaborar con la iglesia. A partir de ese miércoles nunca más vino. Después me enteré que fue a la iglesia de Filadelfia, que hay en Utrera también, que es un grupito que ya no está, encerrado, un grupito pequeñito, y después me enteré que estaba durmiendo en la iglesia de Filadelfia. El hombre no tenía un sitio para dormir y tal, y le habían dejado una cama para dormir. Ese tipo de personas, si tú no tienes un discernimiento, un conocimiento de la palabra, y te viene alguien y te dice: Dios me ha dicho
decir, vale, pues Dios, porque de hecho hay círculos, hay clientes, hay personas, hay iglesias que creen mucho en esto, de carácter carismático, de carácter pentecostal, que creen en este tipo de cosas. Pero este hombre vino sin ningún tipo de credencial, sin ningún tipo de cosas, sin ningún tipo de información, diciendo que iba a colaborar conmigo, que iba a ser capaz de la iglesia y que Dios lo había mandado. Hay gente así y hay que tener mucho cuidado, porque los clientes a veces somos demasiado buenos, a veces demasiado ingenuos, y pensamos que cualquier persona que se llame cristiano, que Dios le ha hablado, ya nos va a hablar a nosotros. Cuidado con eso, cuidado. Os he contado, y eso, yo recuerdo, esto sí que recuerdo haberlo contado. Recuerdo una vez que fui a una red de pastores en San José de la Rinconada. Fui a una red de pastores, cuando yo iba más a la área, no voy prácticamente, pero cuando iba a la red de pastores, de los pastores de Sevilla y de la provincia, y ese día había invitado a un pastor de un país de Hispanoamérica, que ahora mismo no recuerdo. Y este hombre, pues hubo la reunión y salió a predicar y se puso un ordenador. Y tenía un ordenador en el portátil, lo tenía en el púlpito y empezó a predicar con el portátil. Estaba diciendo una serie de cosas que yo decía, pero bueno, hay tantas cosas que ya uno... Pero llegó un momento en el que el hombre dijo, por la gracia de Dios, todos los que estáis aquí, todas las iglesias representadas, todos los pastores que estáis aquí, en el espacio de 2 o 3 meses, vuestras iglesias se van a duplicar y a triplicar. Yo profetizo eso. En el espacio de 2 o 3 meses, las iglesias que están aquí, todas se van a duplicar y a triplicar. Eso fue en junio, porque fue la última reunión de pastores que hubo hasta septiembre. Yo estaba sentado, estaba escuchando, él dijo, los que crean lo que estoy diciendo, que se levanten. Se levantaron todos, menos yo. Se levantaron todos, tengo que confesarlo, se levantaron todos menos yo. Yo me sentí el patito feo, me sentí allí el tontito, pero no me levanté. Se levantaron todos, creemos en esto, palabra de Dios, allí, bien. Él me vio que estaba sentado, él vio que no me levanté. Y recuerdo que con cierto, porque venía para mí, que decía, bueno, hay que tener fe que Dios va a levantar, que Dios va a duplicar las iglesias. Si no tenemos fe no se va a conseguir. Yo sabía que eso iba a venir porque todos los demás se habían levantado. Y además estaba mirando, pero esto no es de Dios. Eso fue a final de junio. Además, en la predicación, una casa de unos hermanos japoneses le regalaron un coche. Él estaba, que le pidamos al Señor un coche, porque a mí me han regalado un coche. Unos creyentes me regalaron un coche. Pídele también tú al Señor que te regale un coche. Y yo en aquel momento no estaba aquí, pero yo miraba la iglesia de Utrera, a los pobrecitos míos, y digo, ¿qué me va a regalar un coche? ¿Qué familia va a regalarme un coche? Después dijo también, sacó el portátil, le enseñó el portátil, y dice, este portátil también fue un regalo. Alguien también le digo, este hombre le están regalando por todas partes, que bien. Le regalaron un portátil, digo, a mí me regalan. Y a mí, por lo básico, me regalan un queso, una cosa, un jamón, pero una cosa así, en fin, yo le pedí al Señor que me regale un coche, bueno, o un portátil. Y ya como dijo lo de que en el espacio de 2 o 3 meses las iglesias se iban a duplicar y triplicar, ya aquello fue ya el colmo. Bueno, eso fue en junio, final de junio, pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y la iglesia en Utrera no se duplicó. Después pregunté a otras congregaciones, y vuestra iglesia tampoco se había duplicado, multiplicado, siguen siendo con los mismos miembros. Un creyente por allí, una persona por allí, una conversión por aquí, lo normal. ¿Este hombre qué es lo que es? Alguno podrá decir, bueno, este hombre lo hizo con su buena voluntad, muy bien. Una cosa es que yo diga, hermano, yo deseo con toda mi alma, mi deseo y mi oración es que la iglesia de Nueva Vida se duplique de aquí a 2 o 3 meses. Perfecto, yo hubiese dicho amén. Porque es un deseo loable. Es una oración, Señor, yo deseo que esta iglesia se multiplique. Pues claro que sí. Pero una cosa es esa y otra cosa es decir, yo os profetizo, yo os digo, con la autoridad de Dios, que de aquí a 2 o 3 meses la iglesia de Nueva Vida se va a duplicar.
La palabra de Dios nos dice que si un profeta dice algo y no se cumple, ese profeta es falso, mentiroso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que no le prestemos atención, porque no viene la palabra de Dios, no viene la palabra de Él, viene del hombre, viene del hombre. Hay en la iglesia, hay un sitio donde se pueda engañar a la gente, se pueda predicar, se pueda decir a la gente, sí, el púlpito, el púlpito. El púlpito es un lugar donde tú puedes, y si no hay un discernimiento, un conocimiento bíblico por parte de la iglesia, que tristemente cada vez hay más gente que no conoce la palabra de Dios, tristemente cada vez hay menos discernimiento en las iglesias, tristemente cada vez hay menos un sentido crítico a la hora de escuchar. Hay menos gente como la de Berea, que veían, se miraban si venía a la iglesia la palabra, todo lo que se exponía y todo lo que se enseñaba. Si eso no ocurre y alguien viene con autoridad, con carisma, porque todo ese tipo de cosas tienen carisma, con un poquito de oro y tal, y tú ves tu iglesia y estás en la monotonía, en la rutina, y tú ves que tu iglesia sigue luchando y viene alguien y te dice eso, pues de alguna forma hay mucha gente que se lo pueden creer. Y es interesante porque fijaros que dice el texto que toda esta gente, estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es otra cosa interesante. ¿Cómo representa la sociedad, la cultura, los dibujos, la historia? ¿Cómo representa al diablo? ¿Cuál es la imagen que tenemos del diablo? Cuerno, rabo, con tridente. Cuerno, rojo, con rabo, que oliendo a azufre, con tridente, con unas patas de cabra. Hay muchas cosas que todas las imágenes que tenemos del diablo, todas las imágenes son feas, horribles y asquerosas, todas. Todas son repulsivas. Todas son repulsivas. Con unos cuernecitos por aquí, con una cola. Todas son repulsivas. Esas imágenes que aparecen en cuadros, pinturas, etc. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia nos está diciendo que se disfraza, uno de los disfraces que tiene es como ángel de luz. Es interesante porque cuando tú vas a la Escritura, una de las cosas que tú ves es que Satanás se disfraza como serpiente y además como serpiente astuta. Vemos también que se disfraza como león rugiente y vemos también que se disfraza como ángel de luz. Y los tres disfraces son disfraces muy importantes. La serpiente nos habla de astucia. El diablo es astuto por antonomasia. El león nos habla de su instinto asesino, como vimos hace 2 semanas, él va a intentar destruirnos, anda como león buscando a quien devorar. Y como ángel de luz nos habla de su capacidad para engañarnos, incluso en las cosas que queremos importantes y las cosas que queremos que son seguras. Tienen esa capacidad también para engañarnos. Personalmente, desde luego la Escritura no nos enseña nada acerca del físico, digamos, acerca del diablo. Nos enseña cómo era más o menos el diablo antes de su caída, como querubín, con las piedras que tenía, era el sello de la hermosura, era perfecto, era un ser maravilloso, precioso, pero eso fue antes de la caída. Después de la caída, realmente el diablo, en la palabra de Dios no nos dice exactamente cómo es el diablo. Nos dice alguna cosa como esta que hemos visto, que se disfraza. Pero esa idea del diablo como un ser repugnante, feo, con sus 2 cuernos, oliendo a azufre, con pezuñas, etc., en la Escritura no aparece en ningún sitio. Lo que sí aparece en la Escritura es esos disfraces y, como no, el disfraz. Personalmente pienso que el disfraz que más se utiliza es el ángel de luz. El ángel creo que es el disfraz que más se utiliza. El diablo usa la belleza. El diablo usa la elegancia. El diablo usa las apariencias. ¿Alguna vez habéis pensado cómo será el anticristo? ¿Pensáis que el anticristo va a ser repugnante? ¿Pensáis que el anticristo va a ser lo más feo del mundo? ¿Pensáis que el anticristo va a tener alguna cosa física que va a hacer que la gente no quiera saber nada de él? Lo que nos dice la palabra de Dios acerca del anticristo es que llegará un momento en que va a engañar al mundo y se va a hacer pasar
como Dios, por Dios. Y se va a sentar, se va a estar en el templo de Jerusalén. Y va a engañar a toda la multitud. Y las naciones le aplaudirán. ¿Por qué? Porque se va a presentar como una persona maravillosa, con una capacidad organizativa maravillosa, que va a sacar al mundo de la podredumbre, de la enfermedad, de las guerras, etcétera, etcétera. El anticristo no va a ser un ser deforme. El anticristo no va a ser una persona fea. El anticristo va a ser elegante, con una buena colonia, con unos buenos trajes, con una buena apariencia. Porque la apariencia en el mundo de la mentira es fundamental. Fundamental. Para engañar. Para hacer las cosas que no tienen en cuenta a nuestro Dios. El diablo se va a disfrazar como ángel de luz y se va a disfrazar de belleza, de elegancia, etc. Y sus predicadores también. Y sus predicadores y sus ministros también se disfrazarán de justicia. Y también se disfrazarán de la verdad. Y también se disfrazarán como que están diciendo lo correcto. Y también se disfrazarán y dirán, esto viene de parte de Dios, cuando en realidad no viene de parte de Dios. ¿Y qué enseñaban estos ministros falsos? ¿Qué enseñaban estos obreros fraudulentos? Mirad lo que dice en este mismo capítulo, los versículos 3 al 4, que son impresionantes. En el mismo capítulo, 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Fijaros que el apóstol Pablo está diciendo a su querida iglesia en Corinto, Pablo está diciendo: temo por vosotros, temo que como las... Y hace otra referencia a Satanás. Temo que como con otro disfraz, como aparece en Génesis. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y la engañó bien, igual que engañó a Adán, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué van a intentar hacer los falsos predicadores? ¿Qué van a intentar hacer los obreros fraudulentos? Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, desplazar a Cristo de nuestra vida para entrar en otra faceta, en otro sitio, y darle lugar al diablo, aunque no sea ese el nombre. Desplazar a Cristo de nuestra vida, desplazar a Cristo de nuestra mente, desplazar a Cristo de nuestro corazón, desplazar a Cristo del Cristo de la Biblia para sustituirlo por otro Cristo, por otra cosa, por otra enseñanza, por otro mensaje, pero no el Cristo que aparece en la Biblia, el Cristo histórico. Y Pablo está diciendo: creo que puede pasar entre vosotros que esta gente os va a intentar extraviaros de la sincera fidelidad a Cristo. Y ponen tres ejemplos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, si viene alguno predicando a otro Jesús, quiero que seamos predicado, primer ejemplo, otro Jesús. A lo mejor, históricamente hablando, hay un Jesús humanista, un Jesús que es muy humano, un Jesús que comprende al ser humano, pero es solamente humano. Desde el principio del cristianismo, en los primeros tiempos del cristianismo, ya había maestros que enseñaban que Cristo no era completamente Dios, que era hombre, que era humano. Y tú puedes venir a la iglesia y decir: Cristo te entiende, Cristo te ama, porque Cristo pasó igual que tú, y Cristo pasó el mismo problema que tú, porque es el ser humano más perfecto, y como el ser humano más perfecto te puede abrazar y puede entenderte, porque como hombre está ahí contigo. Ven con Él, acompáñalo, que Él te acompaña. Jesús es el más grande, el hombre más magnífico que ha existido. Y es verdad, pero no es toda la verdad, porque Jesús no solamente es el gran hombre, Jesús es Dios. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y si tú me enseñas que Jesús es el gran Dios y el hombre perfecto, no es una enseñanza bíblica. Estamos poniendo a Jesús como alguien humano, como un ser humano perfecto, muy bonito, todo lo que queramos, pero solamente entra dentro de la faceta del ser humano, del ser hombre.
un hombre espiritual, otro líder espiritual, como ha habido tantos en la historia de la humanidad. Lo despojamos de su divinidad. Y si tú despojas a Cristo de su divinidad, solamente queda el hombre. No queda el que murió en la cruz. Y si tú despojas a Cristo de su divinidad, no existe redención. No existe redención. No existe muerte y resurrección de Cristo. Solamente existe el ejemplo supremo de un gran hombre. Estáis aquí, estáis permitiendo que un grupo de personas esté predicando a otro Jesús, o a un Jesús permisivo, o a un Jesús que te entiende extrañamente y te dice, no importa lo que tú hagas, lo importante es tu corazón, no importante que tú adulteres, lo importante es lo que hay en ti. No importa, o otro Jesús que te dice, no, ámate, date besitos, ámate, porque lo importante es que tú te quieras, que tú te abraces, porque Jesús está ahí. Ese el mensaje que hoy en día hay mucho, ese mensaje psicológico, ese mensaje del yo, ese mensaje del egoísmo perenne, yo, y mi circunstancia y mi cariño, ese mensaje de amor a uno mismo, que es en un sentido, si lo entendemos mal, es lo peor que hay. Lo peor que hay. Fijaros que nos dice, vuestro sentido es si viene uno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Qué Jesús predicó Pablo? El Jesús divino, el Jesús redentor, el Jesús que perdona, el Jesús que viene a traer las buenas noticias de salvación, el Jesús que trae orden a la vida, el Jesús que nos reconcilia con el Padre, el Jesús que nos justifica, el Jesús que nos da un camino hacia la vida eterna. Y después dice también, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro espíritu, otra manera de entender, otro ser, hay una religión que nos enseña que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No es una persona, hay gente que dice que el Espíritu Santo no es una persona, es un agente de poder, es una fuerza impersonal. Es algo, incluso entre nosotros muchas veces como creyentes oramos y estamos diciendo, Señor, danos el poder de tu Espíritu Santo, cuando debíamos realmente decir, Señor, danos tu Espíritu Santo, lleno de tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente es poder, es una persona, que se le puede engañar, o se le puede pretender engañar, que lo podemos entristecer, que habla, que se comunica, que ordena, que dice cosas. El Espíritu Santo, y aquí este grupo de falsos apóstoles estaban diciendo cosas del Espíritu, y el tercer ejemplo que pone Pablo es otro evangelio. ¿Tú crees que Cristo es el dueño de tu vida? Ve mañana a tu jefe y dile que te dé 3.000 euros más cada mes. Y el Señor lo va a hacer. Si no lo hace, es porque tú no tienes fe. Tú vas mañana y tú hablas con tu jefe y dices, mire usted, ¿me puede subir el sueldo? 3.000 euros. 3.000 euros a la vez ya callada. Y tú sales del trabajo y dices, no tengo fe. Y sales hecho polvo. Claro, el que te dice eso se va a quedar no tan campante, porque al final tú eres el culpable. Porque tú no tienes fe. Entonces, estamos entrando en otros evangelios, de otras maneras. No vas a tener enfermedades si crees, no vas a tener dificultades en tu familia, todo depende de tu fe. Y claro, si la fe te proporciona todo eso, tú dices, gloria a Dios. Pero si la fe no te proporciona todo eso, al final, tú estás mal. Porque además te sientes como que estás ofendiendo a Dios, te sientes como que estás haciendo mal y que en realidad tú no tienes fe. En definitiva, tú eres el culpable. Eso es muy fácil, muy triste. Y no viene de Dios. Cuidado con los falsos evangelios. No te va a ocurrir nada, nunca te va a pasar nada, no va a haber ninguna enfermedad, el trabajo siempre te va a ir bien. Cuidado con los falsos evangelios, cuidado con los falsos
pecadores. Cuidado con las falsas revelaciones. Cuidado. Hermanos. Dios me está diciendo aquí, delante de todos, Dios me está diciendo que Pablo y Nuria se tienen que divorciar. Os tenéis que divorciar. No es la voluntad de Dios que vosotros continuéis. Tenéis que divorciar. Dios me lo está diciendo. Y Pablo y Nuria también lo consultáis mía y se miran con cara así. Y bueno, os divorciaremos porque Dios lo ha dicho. ¿Cómo que Dios lo ha dicho? El que lo ha dicho es un sinvergüenza. ¿Cómo que Dios lo ha dicho? Conozco casos así, por eso lo estoy diciendo. A lo mejor yo lo doy un poquito más pero conozco gente que se han divorciado porque el pastor le ha dicho, Dios me ha dicho que no debéis de seguir juntos. A mí me lo dijeron, Pedro, un pastor. Pues... Yo tengo otro ejemplo de una pareja, él era cantante y le dijeron, para servir mejor al Señor, que tienes un don espiritual estupendo, sepárate de tu mujer. Eso mismo. Y Para irte a Turquía de misionero. hermano, eso es lo que conozco yo, lo conocemos. Y luego salí de esa. Sí. El que yo conozco hace más. Pues, cuidado. O... Otra cosa que ocurre es, Dios me ha dicho que no se está ofrendando, que tenéis que ofrendar todos. Y Dios me ha dicho que a partir de la semana que viene me tenéis que traer vuestro número de cuenta para saber y el sueldo para ver lo que ganáis. Y a partir de yo tengo que ver lo que ingresáis, el número de cuenta. Y como mínimo tenéis que ingresar el 10%, como mínimo. Y yo lo voy a fiscalizar, porque Dios me lo ha dicho. Porque es palabra de Dios. Y ahora va el creyente, pobrecito, porque es un hombre de Dios, pues le presenta al domingo siguiente, mira, aquí está el sueldo, aquí está el número de cuenta, para que usted vea que yo todos los meses voy a ofrendar. Y va y lo hace. Y va y lo hace. También ocurre, también lo sé, de buena pinta. Eso no se puede hacer, eso es mentira. Eso son falsos obreros. Y los que hacen eso, pues porque hay muchas circunstancias, porque toda la vida de la iglesia, porque el orden en esa denominación, en esa iglesia, todas las cosas así, no conocen otra cosa. Pero es triste ver a gente que tienen ese tipo de situaciones y acatan ese tipo de situaciones. Es triste. Incluso es muy triste ver matrimonios rotos, porque alguien ha dicho que se tienen que romper, porque tú puedes ser más fructífero en la obra con otra mujer o con otro hombre. Así que fijaros que este grupo de apóstoles estaban enseñando otro Cristo, estaban enseñando otro espíritu y estaban enseñando otro evangelio. Ahora, déjame decirte algo. Satanás no solamente ocupa el púlpito, no. Satanás no solamente ocupa el púlpito, Satanás también actúa entre los miembros de la iglesia. También actúa entre los miembros de la iglesia. A veces decimos el púlpito, y es verdad, la influencia del púlpito es muy importante, para bien o para mal. Pero Satanás no solamente se mueve en el púlpito. Mira lo que dice en el capítulo 11, también de este mismo capítulo 11 de 2 Corintios, versículos 25 y 26. Dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y fíjate lo que dice: peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. Antes,
El Cuarteto Nueva Vida, nos ha deleitado con una canción. La canción lleva tela de años, esa canción. Y estaba sobre la unidad. En unidad, estábamos cantando esa canción. Qué bonito es cantar las canciones en unidad. Qué bonito es cantar las canciones entre hermanos. Qué bonito es cantar las canciones entre hermanos de verdad, que nos amamos y nos queremos. Qué bonito es adorar al Señor. Hubo un momento, mientras estabais cantando los cuatro, hubo un momento, pasa que no me atreví, en ese momento. Hubo un momento en que estuve a punto de levantarme, ponerme entre ellos y decir, hermano, vamos a cogernos todo y vamos a cantar todo. Vamos a poner aquí, a hacer un círculo y vamos a cantar, que lo mismo lo hacemos al final, pero bueno. Sí, Pablo, sí. Y cantar esa canción en unidad, en amor. Pero qué triste sería, ¿verdad? Que estamos cantando también con falsos hermanos, con gente que vienen a la iglesia que no son convertidos, con personas que ya no solamente no se han convertido, sino son personas tóxicas, personas que provocan el mal, personas que hacen el mal, y personas que van solamente a lo suyo, provocando peleas, enemistades, etc., ¿no? Peligros entre falsos hermanos. El apóstol Pablo tuvo varios falsos hermanos que fueron también a por él. Hay gente en las iglesias que no son cristianos, hay gente en las iglesias que no son nacidos de nuevo, hay gente que se sientan en los bancos, que se sientan en las sillas, que pueden hacer discipulados también, que pueden presidir los cultos, que pueden cantar, que incluso pueden predicar, que no son nacidos de nuevo y enseñan cosas que no son adecuadas, que no son bíblicas, ni doctrinas cristianas, ni lo que conocemos como la sana doctrina. Hay falsos hermanos, y los falsos hermanos provocan muchos problemas. A Pablo se lo provocaron, le provocan muchos hermanos. Así que fijaros que no solamente el diablo puede estar en el púlpito, sino también el diablo se puede mover entre la iglesia con falsos hermanos, falsas opiniones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas con críticas, con murmuraciones, para apagar la iglesia, para hacer que la iglesia no tenga poder ni victoria, para que no se le dé la gloria al Señor y para que en vez de haber unidad haya desunión entre el pueblo de Dios. Y termino con este texto en Mateo, capítulo 13. Es un texto tremendo. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30 y después el 36. Dice, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 dice, les refirió otra palabra a Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta palabra no hace falta explicarla porque mismo Jesús la explicó. Yo no trabajo en el campo. De hecho, como digo
yo veo una encina, creo que es un roble. Y aquí Jesús está hablando del trigo y de la cizaña, pero lo que aquí seguramente lo mismo Francisco nos puede ilustrar mucho mejor. Lo que yo he leído de la cizaña es que es muy parecido al trigo en su comienzo, que es muy parecido al trigo y que incluso tiene propiedades venenosas, y que la cizaña te puede provocar náuseas, mareos, vómitos. Incluso en un comentario leí que si comes mucho, incluso te puede producir hasta la muerte. La cizaña llega un momento en que la cizaña y el trigo son muy parecidos. Y si tú cortas la cizaña, a no ser que sea una persona muy... Pero si cortas la cizaña pensando que es trigo, y lo puedes pasar también al revés, que puedes cortar el trigo y es cizaña. Entonces, llega un momento en que es muy parecido estos dos elementos y no se sabe muy bien cómo cortarlo. Al principio parece que se puede saber un poquito mejor, pero después es muy complicado. ¿Muy bien, Francisco? Muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Tú has visto trigo y cizaña? Sí, eso antiguamente se veía mucho en los cigarros. ¿Y se diferencian? La cizaña es un poquito más alta. Un poquito más alto. Y se nota, tú ves un trigal y todo lo que sobresalga por arriba, porque el trigo nace todo por igual. Y todas las que sobresalgan, sin decir todo eso, la cizaña es una especie de avena que es un poquito más grande que el trigo y se nota. Se nota. Sí. Pues llega un momento en que están juntos. Llega un momento en que va creciendo. Y fijaros que Jesús le dice, el campo es el mundo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo, que es un nombre que se le da al diablo, el malo. Y además se dice, el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y se les deja, Jesús está diciendo que tienen que crecer. Que hay un momento en que no se va a quitar la cizaña y el trigo. Tienen que crecer. Es decir, en la iglesia, hermanos, en el pueblo de Dios, hay cizaña y hay trigo. Hay creyentes, convertidos, que conocen a Cristo, y hay falsos hermanos. Unos, el Señor trabaja en sus vidas, y el otro es el malo, el diablo que está poniendo. Y tienen que crecer los dos, tienen que estar ahí los dos. Porque si lo tajas, si lo quitas, puedes quitar también el trigo bueno. Y el que viene al final, el agricultor por excelencia, Jesús, llegará un momento en que hará esa distinción entre el trigo bueno y la cizaña mala. Eso lo hará él. Pero de mientras, podemos estar conviviendo con personas, falsos hermanos, que son cizaña, y provocarán malestar, problemas en la iglesia. Y el trigo tendrá que estar muy atento a la cizaña. Tendrá que estar muy atento a esas hierbas malas que crecen en la iglesia. Porque estoy convencido que cada vez habrá más. Esas hierbas malas que van ahí, que van viniendo y que no son de Dios, sino que son del diablo, del mal. Así que, hermano, en esta tarde te he preguntado si Satanás va a la iglesia también. Y hemos visto en la palabra de Dios que efectivamente Satanás también va a la iglesia, va a la sinagoga, estuvo en la iglesia primitiva, le dice a una iglesia en Corinto, cuidado con las maquinaciones del diablo. Te he preguntado, ¿dónde ves tú que hay más posibilidades de que el diablo esté? Y hemos visto que hay muchas posibilidades de que esté en el púlpito. Y que en el púlpito puede haber falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ángeles de Cristo, como apóstoles de Cristo, porque su jefe se disfraza como ángel de luz. Y te he dicho que se disfraza también de serpiente y de león, pero que el disfraz que más usa es el disfraz de ángel de luz. Y te he dicho que enseñaban estos falsos ministros. Enseñaban que había otro Jesús, enseñaban que había otro Espíritu y enseñaban que había otro Evangelio. Vaya neta. Y te he dicho que también hay falsos hermanos, no solamente en el púlpito, sino falsos hermanos
hermanos, entre el pueblo de Dios, y que la palabra de Dios lo diseña, que puede haber también cizaña en la iglesia. No solamente trigo, sino cizaña. ¿El diablo se mete en la iglesia? Sí. Sí, me gustaría decirte otra cosa, pero no puedo, porque no tengo autoridad para decirlo. La palabra de Dios nos dice que el diablo puede hacer, el diablo y sus demonios pueden hacer muchas cosas. Y que como creyentes tenemos que estar atentos, muy atentos, para no ser engañados. Ni por un falso profeta, ni por un falso hermano.